Médicos, ¿cómo están? Continuamos con los temas para el ENARM 2024. Hoy una sección interesante que es traumatología. Si bien no se pregunta mucho del ENARM, vale la pena conocer al menos los datos más importantes para conseguir esos 4 o 5 aciertos que a veces nos pueden faltar para llegar al objetivo. Entonces, vamos a comenzar con las generalidades. Hay que saber que los huesos van a tener algunas partes importantes. Aquí las vemos reflejadas, ¿no? En el número uno tenemos la epífisis proximal. Más abajo tenemos las metáfisis. Debajo de la metáfisis se encuentra la diáfisis, que es la parte más larga, valga la redundancia, del hueso largo. Debajo de la diáfisis tenemos la otra metáfisis, entonces tendremos una metáfisis proximal y una distal, y también tendríamos una epífisis proximal y debajo de la metáfisis distal, pues una epífisis distal. Eso es todo lo que tienes que saber. Después tenemos del lado derecho los tipos de fractura que estaremos revisando constantemente durante toda la presentación. ¿Ok? Tenemos el número uno, que es una fractura transversa, el número 2, que es la lineal, el número 3, que vemos que es una oblicua que está compuesta y que no está separada como tal, la 4, que es una oblicua descompuesta, 5, la esferoidea o helicoidal, 6 la tenemos aquí como tallo verde, y 7 que es una conminuta, ¿no? O que está dividida en múltiples fragmentos. Algo que vamos a mencionar de vez en cuando va a ser la clasificación de Gustilo-Anderson, sobre todo porque toda fractura expuesta, pues ya tiene cierto grado de contaminación y por lo tanto debemos dar un tipo de antibiótico profiláctico. Entonces, vemos que el grado uno son aquellas lesiones que tienen menos de 1 centímetro. Su contaminación es mínima, el daño a las partes blandas también será mínima y el daño óseo sería una mínima conminución. En este caso se recomienda dar tratamiento con cefalosporinas de primera generación. El grado 2 va de 1 a 10 centímetros en cuanto a la solución de continuidad. Aquí tenemos una contaminación que es moderada. El daño a partes blandas puede ser moderada dependiendo la afección muscular y también tenemos una moderada conminución. Igual se recomiendan cefalosporinas de primera generación. ¿Ok? Aquí se viene lo importante. Ya la clasificación 3, tenemos el 3A que también mide más de 10 centímetros, la contaminación es alta. Aquí tenemos aplastamiento y por lo tanto vamos a tener una fractura conminuta. El grado 3B, igual más de 10 centímetros, la contaminación es alta, es grave, pero no hay cobertura ósea y la conminución puede ser moderada grave y podemos tener una pobre cobertura. Finalmente, la 3 es un tamaño igual de más de 10 centímetros, es una contaminación alta, ya tenemos una lesión vascular y la conminución moderada grave también nos va a dar pobre cobertura. Recuerda que las armas por proyectil de arma de fuego entran justamente en un Gustilo Anderson 3C y por lo tanto hay mucho riesgo de contaminación, por lo que se recomienda agregar a las cefalosporinas de primera generación medicamentos que ataquen anaerobios, como puede ser metronidazol o aminoglucósidos. Muy bien, ahora sí nos vamos de lleno con lo que son las fracturas. Tenemos la fractura de clavícula, ¿ok? De acuerdo a la guía de práctica clínica, estas van a representar del 2,6 al 10% de todas las fracturas del cuerpo humano, con una incidencia anual de hasta 64 por cada 100.000 habitantes. Estas generalmente ocurren en hombres jóvenes de menos de 25 años. Después serán más frecuentes en mayores de 55 años y mujeres mayores de 75 años. Vemos que el tercio medio va a ser la porción que más frecuentemente se va a fracturar y sobre todo en jóvenes. Y de hecho la placa que tenemos aquí, pues es justamente, ¿no? Del tercio medio. El tercio distal ocupa el 15% y el tercio proximal el 5%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una fractura de clavícula y que prácticamente vamos a revisar o vamos a repetir en todas y cada una de las fracturas? La edad avanzada, osteoporosis, malnutrición, alteraciones o descongénitas, sarcopenia, violencia, práctica de deportes extremos o no tan extremos, pero cualquiera que sea de contacto. Pero, por ejemplo, como hablamos de hombres jóvenes, la GPC ya nos mencionaba bullying y proyectiles de arma de fuego. También vamos a estar revisando constantemente antecedentes de trauma. Por ejemplo, para la fractura de clavícula y que son los que tienes que prestar atención en el cuadro clínico para llegar al diagnóstico, son lesión en actividad deportiva, que prácticamente siempre va a ser la causa. A mí no me tocó en mi ENARM, pero sí en muchos simuladores y en ENARMs
posteriores sí se preguntó justamente como lesión en actividad deportiva, por lo cual ese es el más importante. Pero otros pueden ser el trauma directo, caídas de altura, accidentes de vehículos automotores, contusión en la región externa de hombro-brazo. Para el cuadro clínico, vamos a tener más o menos los mismos que para el resto de las fracturas, tal cual lo dice la GPC. Deformidad, movilidad anormal, aumento de volumen, equimosis, crepitación ósea y deformidad, en este caso de la cintura escapular. Vemos que en la imagen de aquí también está afectado el tercio medio. En la radiografía, ¿qué es lo que nosotros vamos a pedir? Radiografía simple en proyección AP del hombro afectado. Y este tiene que abarcar la articulación esternoclavicular hasta la porción lateral del húmero. La tomografía únicamente cuando la fractura se encuentra en los extremos y se sospeche de lesión intraarticular, ya sea luxación. La fractura de clavícula, justamente por su posición, sí puede causar algunas complicaciones importantes que debemos descartar. Por ejemplo, neumotórax o hemotórax, y esta puede aparecer en el 3% de los pacientes y se asocia a fracturas costales múltiples del mismo lado. En este caso, solamente debemos complementar nuestro abordaje con una radiografía simple de tórax, o sea, pues que le tomen la del hombro y después que le pongan el chasis más abajito. Y listo. En cuanto a la fractura de clavícula es importante, no hay que responder que el tratamiento es justamente el vendaje tipo Belpo. No hay que colocarlo. Yo siempre colocaba esta en mis simuladores y siempre me la ponían mal. Y yo decía, ¿pero por qué? Si es el vendaje en 8, es el de la fractura de clavícula. Y la respuesta es que no, porque la misma GPC te dice que el problema es que produce lesiones dérmicas a nivel de axilas, brazos y mamas. Entonces, ni Belpo ni vendaje en 8, a pesar de que sería lo más lógico. Ya no se recomienda. Lo que sí se recomienda es el uso del cabestrillo y el objetivo es que inmovilice la extremidad y permita su consolidación. Pero es un cabestrillo, no es el vendaje tipo Belpo. Lo que sí, el tiempo de recuperación van a ser aproximadamente 90 días y se requiere un control radiológico a las 6 y 12 semanas para ver justamente si ya consolidó. Si ya consolidó y ya tenemos callo óseo, ahora sí puede regresar el paciente a las actividades diarias, únicamente restringiendo actividades de carga y tracción. ¿Cuándo sí va a estar indicado el tratamiento quirúrgico para la fractura de clavícula? En fractura expuesta, con inminencia de exposición, cuando tenemos lesión neurológica y vascular asociada, cuando se dañaron ambas clavículas, cuando tenemos compromiso pleuropulmonar, si tenemos un hombro flotante, donde tengamos desplazamiento de la escápula de más de 2 centímetros y fractura de clavícula con tórax inestable. Aquí, y como en prácticamente todas las fracturas que vamos a revisar, perdón por la repetición, pero así vienen las GPC, se va a dar material de osteosíntesis con placas y tornillos. Cuando esto no sea una regla, lo señalaremos. Vamos a pasar ahora con la fractura del húmero. ¿Ok? Vemos aquí que las fracturas de la diáfisis del húmero van a constituir entre el 1 y el 3% de todas las fracturas del cuerpo humano. Ahora, la fractura humeral de la diáfisis se produce por lo regular posterior a un traumatismo directo. Y este puede ser igual, caída, accidente automovilístico, deportes, heridas de proyectil de arma de fuego o incluso trastornos metabólicos o enfermedades locales. Casi siempre nos van a referir a alguna caída o un accidente automovilístico. Nos dice aquí, la mayoría de las fracturas de la diáfisis humeral son producidas por traumatismo directo y o caídas. El cuadro clínico, lo mismito de siempre, dolor, pérdida de la función, deformidad, aumento de volumen, equimosis. Lo que sí nos hace énfasis la GPC es que en estas lesiones podemos presentar síndrome compartimental y de hecho, les repito, a mí no me tocó ninguna de trauma en mi arm, pero sí me tocaban mucho en los simuladores, por eso me acuerdo demasiado de estas preguntas todavía. Nos dice la GPC, se debe sospechar de síndrome compartimental si se encuentra piel tensa, aumento de volumen, alteraciones neurológicas y dolor a la movilización. Y esta es una que viene también en la GPC y me acuerdo mucho que venía en el manual. Sospechar de síndrome compartimental si el paciente tiene dolor a la movilización pasiva de los dedos. Porque si tú te esperas a que tenga aumento de volumen o compromiso neurológico o vascular, puede que ya sea muy tarde. Tan solo la movilización pasiva de los dedos y si el cuadro clínico del caso viene tal cual con esto, debes considerar que quizá tu paciente también tenga síndrome compartimental.
La clasificación da, como en todas las demás fracturas, va a depender del patrón de la fractura, el grado de desplazamiento, aunque sí te pueden preguntar y generalmente estas fracturas te las van a referir como conminutas o pérdida de un segmento del hueso y también ya dependiendo si son abiertas o cerradas. ¿Qué estudios te piden? La radiografía simple. Donde te van a pedir una radiografía AP, lateral y también te pueden pedir proyecciones oblicuas. Estudios adicionales, se puede realizar una tomografía axial computarizada en caso de que sospeches lesiones asociadas o tu paciente esté politraumatizado, justamente para valorar adecuadamente pues todo el daño que pudo recibir. Y la angiografía se solicitará si sospechas lesiones vasculares. Todas las fracturas te van a referir el mismo manejo inicial. Muy bien. Este incluye el ABCD de la ATLS, definir el tipo de lesión, si es cerrada o abierta, el estado neurocirculatorio, el grado de contaminación, en caso de que esta sea abierta o expuesta, control de hemorragia, no se recomienda el uso de torniquete, maniobras gentiles para reducir luxación y desplazamiento importante, tan gentil como traumatólogo, tú sabes cómo es, colocar férula en la extremidad lesionada y si hay herida contaminada, lavar con solución fisiológica. De nuevo, nos aparece la clasificación de Gustilo Anderson, donde nos dice grado 1 y 2, dar cefaloponidas de primera generación. Grado 3, agregar aminoglucósido o metronidazol. En caso de sospecha de infección de anaerobios, valorar uso de penicilina. Y en heridas con contaminación masiva, agregar metronidazol. Muy bien. Recuerda que aquí sí es Belpo. Aquí se vale utilizar este tratamiento. El tratamiento conservador, fractura de los déficits de húmero que requiere manejo conservador con reducción cerrada e inmovilizador con férula o yeso y el vendaje de Belpo son las no desplazadas, las mínimamente desplazadas, con angulación menor de 30 grados, no desplazada y sin luxación. Los que llevan tratamiento quirúrgico, pues prácticamente todo lo opuesto, ¿no? Fractura con húmero bilateral, expuesta, asociada a síndrome compartimental, fracturas múltiples en la misma extremidad o con lesión neurológica y vascular. Para esto, se recomiendan placas de compresión dinámica de 4.5 milímetros, mínima invasiva, clavos endomedulares y fijadores externos. Generalmente, estas fracturas van a tardar en sanar entre 8 a 10 semanas. Vamos a conocer algunas de esas fracturas que se han preguntado alguna vez en el ENAO. Son datos curiosos, para mi parecer, y muy fáciles de aprender. Tenemos la famosa fractura de Monteggia y de Galeazzi. La de Monteggia, vemos que es una fractura que es cubital, ¿ok? La estamos viendo acá, pero es cubital y es proximal, o sea, Monteggia nos dice bien la A es una letra proximal y los huesos afectados van a ser en su porción proximal. Entonces, fractura cubital con dislocación de la cabeza radial, tal cual estás observando acá. Entonces tenemos una fractura proximal del cúbito o ulnar, como algunos la recuerdan, y luxación proximal del radio. Generalmente esta fractura va a presentarse en una caída con palma de la mano con codo en hiperpronación, ¿ok? La de Galeazzi va a ser una fractura radial con dislocación radiocubital distal. Entonces Galeazzi, Z es la última letra, por lo tanto va a ser distal y es una fractura distal del radio y una luxación distal del cúbito. Prácticamente yo aprendí Monteggia y decía todo lo que es contrario a Monteggia es Galeazzi. No hay más para mí. Esto se da por una caída con la palma de la mano, con codo en valgo y antebrazo en pronación. ¿Ok? Recuerda entonces en Galeazzi la Z es distal y por lo tanto la porción afectada de los huesos van a ser las distales. Fractura distal del radio y luxación distal del cúbito. De acuerdo a la GPC, en cuanto a las generalidades de la fractura de antebrazo, nos dice que las fracturas que requieren un tratamiento quirúrgico son las asociadas a cúbito y radio en el adulto, desplazadas con angulación superior a 10 grados. Ambas, tanto Monteggia como Galeazzi, tienen que ser tratadas quirúrgicamente. Las fracturas expuestas, síndrome compartimental o contiguas a una artroplastía completa. Después se viene otra muy importante que siempre ponen en los simuladores y repito, te puede tocar en tu ENARM, son las fracturas de Coles y de Smith. Las de Coles son las más frecuentes. Aquí tenemos un desplazamiento lateral
son provocadas por una caída en extensión y vamos a tener la famosísima deformidad en dorso de tenedor, tal cual estamos observando acá, ¿ok? Con la fractura del radio, pues obtienes justamente esta deformidad en dorso del tenedor. Y yo creo que es importante que veas justamente cómo está la mano colocada. Aquí vemos cómo la mano está en extensión, apoyándose contra el suelo, y eso es o la superficie, y eso es lo que va a provocar la fractura. Y justamente vemos cómo se parece al dorso del tenedor, tal cual tenemos en la imagen de acá. Después viene la de Smith, que es la segunda más frecuente. Aquí tendremos un desplazamiento ventral, una caída en flexión. Vemos que la mano estaba como hacia adentro, hacia el cuerpo del paciente, y pues pareciera que chocara con los nudillos o directamente con el dorso de la mano. Y eso es lo que va a dar la famosísima deformidad en para de jardinero, que yo siempre he tenido problemas para identificar algunas de las referencias que mencionan en medicina, pero esas dos se me hacen de las más clásicas y de las más fáciles de reconocer y de comprender. De verdad se parecen muchísimo. El tratamiento, reducción cerrada y yeso braquipalmar y diagnóstico radiografía AP y lateral de mano. Y como dato curioso, yo de niño sí tuve una fractura de coles. Justamente caí, era una mañana lluviosa, caí sobre el concreto y tuve fractura tal cual. De radio y cúbito me provocó una fractura de coles. Hay otras fracturas de la mano que pueden venir tento en arm. Lo importante también de todo esto es que vayas revisando las radiografías. Es importante que intentes identificar pues dónde está la solución de continuidad para que te sea más fácil, porque sí suelen ponerte una placa y si bien lo puedes inferir por el cuadro clínico, en caso de que no lo tengas muy claro, la placa te va a ayudar muchísimo. Entonces, vamos a ver ahora la fractura del escafoides, que aquí sí la marcamos, ¿no? Es la más frecuente de mano. Y como dato curioso, antes de romperme el brazo, yo tuve también una fractura de escafoides, como a los 10 años, no me acuerdo. Quizá tengo mis huesos frágiles ahora que lo pienso. En fin, esta va a ser por una caída sobre el talón de la mano con extensión. Generalmente, esta va a referir también dolor en la fosa tabacalera. El tratamiento en la no desplazada es una inmovilización con yeso, que en su momento fue el que yo tuve, y la desplazada pues con un tornillo de Herbert. Después tenemos la del boxeador, que generalmente tenemos el antecedente de un traumatismo directo con el puño. Puede ser una pelea, una riña, golpear la pared, golpear una ventana, golpear metal, golpear cualquier cosa. Aquí vamos a tener una lesión en el quito metacarpiano e incluso puede tener marcas de dientes en caso de que pues haya impactado directamente con la boca de la otra persona. Puede presentarse incluso como un Gustilo Anderson 3A por justamente el traumatismo provocado por los dientes. De hecho, esta sí se ve muy chiquita. Esta es no sé, yo no, por eso no fui traumatólogo, me cuesta muchísimo ver en placa, pero aquí sí observamos justamente la fractura en ese caso, ¿no? Se ve aquí luego la solución de continuidad. El tratamiento, reducción cerrada y yeso y desplazada, reducción abierta con placas y tornillos. Después tenemos otras que son las de Bennett y Rolando, que también las primeras veces son muy difíciles de notar. Yo creo que pues a menos que ya llevas estudiando recto para el NARM o seas aficionado a la traumatología y ortopedia, de verdad está muy difícil. Pero bueno, aquí vamos a tener fractura de la base del pulgar. Aquí tenemos el primer metacarpiano, justamente, que es el que está dañado, con luxación del pulgar. De hecho, vemos como el huesito como que se mete, ¿no? Y el pulgar se zafó o pierde la morfología normal. Esa es una fractura simple, o sea que está dividida en dos segmentos. Después viene la de Rolando, la cual tiene una fractura igual en la base del pulgar, como vemos aquí, y esta va a ser una compleja. Tenemos tres segmentos que de hecho estamos viendo aquí, ¿no? Uno, dos, tres. Entonces prácticamente es como la gran diferencia. Bennett sí está luxada y son dos segmentos. Rolando no está luxada, pero es una fractura compleja de tres segmentos. El diagnóstico es con radiografía API lateral, podemos agregar oblicua y la TAC como segunda línea de diagnóstico, pero todas las fracturas prácticamente todas son con radiografía API lateral. Si no tienes ni idea de qué pedir en trauma, solo pon radiografía API lateral, tienes 90% de posibilidad de acertar en la pregunta. Entonces, para que no te compliques y no pierdas tiempo. Para la no desplazada, inmovilización braquial en extensión con yeso y para la desplazada, reducción y ostosíntesis con agujas de Kirchner. Muy bien, vamos a hablar ahora de la fractura de cadera.
donde vamos a ver que hay diferentes formas, o sea, porque son tres guías de práctica clínica diferentes que nos hablan sobre las fracturas de cadera. Y, no, y bueno, vamos a ver como el resumen de todo esto. Vemos que las fracturas de fémur proximal o fractura de cadera son la pérdida de la solución de continuidad de tejido óseo del fémur a nivel de la articulación proximal y se pueden subdividir en intracapsulares y extracapsulares. ¿Ok? Las intracapsulares son las proximales a la inserción de la cápsula articular de la cadera del fémur y las extracapsulares serán pues las distales a la cápsula articular de la cadera. Se pueden subdividir en desplazadas y las esencialmente no desplazadas. Y a su vez, las no desplazadas les podemos llamar impactadas o de aducción. Entonces, justamente aquí vemos pues prácticamente todos los puntos de corte en donde podríamos tener las diferentes fracturas de cadera. ¿Qué nos lo puede decir, no? Vemos aquí en la cabecita, pues puede ser capital, subcapital. Si ya estamos en el cuello del fémur, pues transcervical, basicervical. Y si estamos extracapsulares, pues trastrocantérica o subtrocantérica. ¿Ok? Es cuestión de que te imagines en dónde está el corte, de que veas esta imagen constantemente. Yo la recuerdo de cuando estudié, todavía ya existía, y pues sí, se me la aprendí, sí, se me hacía una forma muy sencilla de recordar justamente dónde estaba roto el hueso. Los factores de riesgo más importantes para la fractura de cadera, que son prácticamente los que tienes que buscar en tu paciente en el cuadro clínico, son edad de más de 70 años, para mujeres le pone 65, índice de masa corporal de menos de 20, o sea, el tener desnutrición o peso bajo, pérdida de peso de más de 10% en comparación al peso habitual, que nos habla de sarcopenia o envejecimiento patológico, inactividad física, consumo de corticosteroides, pues favorecen la osteoporosis, o anticonvulsivantes que favorecen la osteoporosis, hiperparatiroidismo, diabetes, anorexia, vasectomía, anemia y envejecimiento. Todos datos de desnutrición. Para el tamizaje, justamente aquí hay que recordar lo que veíamos en osteoporosis, en ginecología. El estándar de oro para diagnosticar la osteoporosis es la densitometría ósea, ¿ok? En fémur proximal y columna lumbar. Nos dice la GPC que toda mujer de 65 años debe tener su densitometría, independientemente de factores de riesgo. Y más abajo te dice que en hombres tiene que ser a los 70 años. Para el diagnóstico de las fracturas de cadera, vamos a requerir radiografía simple de pelvis en proyección AP. Vemos que este va a ser el estudio indicado para realizar el diagnóstico de fractura de cadera y puede acompañarse de una toma lateral, como en todos, ¿no? Aquí tenemos algunos datos que te podrían ayudar para entender cómo se afecta la circulación dependiendo dónde está la fractura. Por ejemplo, si tenemos fracturas de cabeza o de cuello, vamos a ver que compromete la circulación de la cabeza femoral. En los de cabeza, vamos a ver, con las fracturas de cabeza tendremos un trauma de alta energía con alteración de la articulación. En las de cuello, dependiendo si es subcapital, entre trocánter mayor y cabeza femoral, tenemos un alto riesgo de necrosis avascular. Es muy importante eso, ¿ok? Si estamos aquí en la subcapital, tenemos un alto riesgo de necrosis avascular. Después vienen las intertrocantéricas y las subtrocantéricas, ¿ok? Que son estas de acá, donde no se compromete la circulación de la cabeza femoral. En las intertrocantéricas son las más frecuentes de todas. Y pues las subtrocantéricas tal cual, no justo debajo del trocánter menor. El cuadro clínico, ¿qué nos dice la GPC? El principal síntoma en todos los casos va a ser dolor a la palpación en la cadera y al realizar los arcos de movilidad. También se va a acompañar de otros datos que son los que más tienes que buscar en tu paciente. Acortamiento y rotación externa de la extremidad afectada. Eso es fractura de cadera hasta que no demuestres lo contrario. Paciente que llega con dolor a la palpación de cadera, incapacidad de mover la pierna afectada, que esté con acortamiento y rotación externa de esa pierna afectada, tiene una fractura de cadera. Así tal cual, te juro, te va a venir el caso clínico en tu ENARM. Así viene el caso clínico en el simulador, entonces no lo pierdas de vista. Paciente con dolor en un miembro, en miembro pélvico, que no lo puede movilizar con acortamiento y rotación externa, es fractura de cadera. Ya además puede presentar edema y equimosis. Recordaremos de las clases de la TLS, todo lo demás, ¿no? En cuanto a su abordaje. En pacientes con fractura transtrocantérica hay que buscar justamente
dolor, edema, equimosis o acortamiento. Ahora, vamos a ver generalidades. En cuanto a las fracturas intracapsulares, para la radiografía se sugiere realizar radiografía en dos proyecciones, tanto AP de pelvis y lateral de la cadera afectada. El tratamiento recomendado o cuando se recomienda el tratamiento conservador, únicamente en pacientes mayores de 80 años que presentan comorbilidades y elevado riesgo de mortalidad, o sea que ya tienen pues otra enfermedad, infartos, insuficiencia cardíaca, cáncer, o sea que su expectativa de vida no es tan alta y por lo tanto este tipo de tratamiento no le va a beneficiar a largo plazo e incluso puede fallecer en la cirugía. El tratamiento quirúrgico se recomienda artroplastía de cadera en pacientes que presenten baja funcionalidad y comorbilidades que justifiquen el procedimiento definitivo. Para las fracturas transtrocantéricas se recomienda radiografía, donde nos pide solicitar proyecciones radiográficas simples, AP de ambas caderas y lateral de la cadera fracturada. Para el tratamiento quirúrgico se recomienda utilizar para las fracturas transtrocantéricas la fijación con tornillo de compresión dinámica, mientras que para las transtrocantéricas de clasificación A3 el uso de clavos intramedulares de segunda generación. O sea, para rápido, lo mismo que hemos visto toda la presentación. Placas con tornillos o clavos intramedulares. Y aquí tenemos este resumen que venía en una de las guías de referencia de práctica clínica, que son como los resumencitos de la GPC. Fracturas no desplazadas. Pacientes viejos y jóvenes con fractura no desplazada o impactada y que son ambulatorios deben recibir fijación interna antes de que ocurra desplazamiento. Se recomienda realizar osteosíntesis con 3 tornillos canulados paralelos en los pacientes viejos y jóvenes con fractura no desplazada o impactada y que son ambulatorios. En la fractura desplazada, por el contrario, se recomienda realizar hemiartroplastia primaria en el paciente adulto mayor con fractura desplazada del cuello femoral y considerar reemplazo total de cadera en pacientes ancianos aparentemente sanos con fractura desplazada del cuello del fémur. ¿Ok? Esas son como las indicaciones que tienes que recordar a la hora de responder si sí o si no requiere tratamiento. Finalmente, último tema, esta sección es muy chiquita, la fractura de rótula o de rodilla. Vemos que representa el 1 a 2% de todas las fracturas en adultos y vemos que es una patología traumática que se observa frecuentemente en los servicios de urgencias. Tenemos varias formas, ¿no? De acuerdo a la imagen que estemos observando. Puede ser no desplazada, puede ser transversa, puede ser de afección de solo un polo, estrellada, osteocondral, vertical o con minuta. En cuanto al cuadro clínico, vemos que vamos a presentar dolor localizado en la cara anterior de la rodilla lesionada, tumefacción, limitación funcional y también notaremos que es habitual la ocupación articular por hemartrosis, ¿ok? Está clarísimo, pues te está sangrando de la rodilla, ¿no? Como si tuvieras hemofilia, pero bueno, en este caso, pues es porque obviamente, pues fracturaste tu rodilla. La fractura de rótula es importante identificar el mecanismo de trauma. Puede ser resultado de un traumatismo directo, una caída o un accidente vial, o indirecto, una contracción súbita del cuádriceps con la rodilla en semiflexión y con apoyo. Está un poquito difícil entender cómo fue este traumatismo, pero sí tal cual lo refiere la GPC, o la combinación de ambos, que yo creo que es la más evidente, ¿no? Después del traumatismo directo. ¿Qué nos dice la GPC que debemos pedir? Radiografía. Pero necesitamos 3 proyecciones. La AP, donde se va a determinar la dirección del trazo de fractura y de la posición de la rótula. La lateral, donde se valorará el grado de conminución, desplazamiento y afección articular. Y la axial, en donde se identificará fracturas osteocondrales o de trazo vertical. ¿Ok? Te pide las 3. Al final te dice la GPC que con que sea AP y lateral, como todo lo que hemos revisado, va a ser más que suficiente. ¿Cuándo está indicado tratamiento quirúrgico? Fracturas de más de 2 milímetros de desplazamiento articular, fracturas con más de 3 milímetros de separación entre fragmentos, con disrupción del mecanismo extensor, cuando tenemos fracturas con minutas o fracturas osteocondrales, vamos acá, fracturas marginales o de trazo longitudinal asociada con minución o desplazamiento y obviamente fracturas expuestas, ¿ok? Y listo, médicos. Realmente la parte de traumatología es una parte corta en comparación a los demás temas.
no requiere tanta ciencia, es más de práctica y práctica y práctica, estar revisando las radiografías, estar revisando prácticamente cuáles pueden ser las complicaciones, identificar muy bien por la placa. Yo creo que lo más difícil puede ser recordar cuál es la fractura de Monteji de Galeazzi. El resto de las fracturas es extremadamente sencillo. Entonces, con esto, pues tenemos terminada la primera parte de traumatología y ortopedia. Gracias por acompañarnos en este curso. Nos veremos en una siguiente edición.